Lo que va volando y no se detiene es la represión en Jujuy. El accionar temerario de Gerardo Morales, el gobernador, que siempre desde el día de su asunción, allá por el 2015, demostró ignorar olímpicamente, demostró ningún tipo de preocupación por el respeto de las leyes, del funcionamiento democrático, republicano, por las instituciones. Nada de eso le interesa a Gerardo Morales, que tiene un tonito distinto del de Rodríguez Larreta, pero son exactamente lo mismo, tiene un tono distinto, diferente del de Macri, pero son absolutamente iguales, no tienen diferencia. ¿Por qué? Bueno, porque lo que priorizan es el negocio, ¿no? Gobernar en función de los intereses de los sectores del privilegio, en cada territorio con sus características. En el caso de Jujuy, con la explotación de los recursos primarios, ahora con la novedad del litio, en fin. Para hacer eso debía arrasar con quien le pudiera generar algún tipo de complicación. Bueno, una referente social que demostró con claridad ser distinto en su proceder, ser distinta en su accionar, a todos los demás integrantes, a la gran mayoría de las dirigentes y dirigentes de la rancia aristocracia jujeña, donde la pertenencia partidaria es lo de menos. Esa provincia de Jujuy donde se adueñaron hace mucho tiempo atrás las oligarquías locales de la administración de ese Estado, hasta que apareció Milagro Sala. Claro, apareció Milagro Sala con un formato distinto de organización, con un formato distinto de protagonismo, con una acción diferente desde la política. Un accionar que le permitió plantearse la necesidad de construir viviendas para quienes no tenían y construirlas en conjunto con el protagonismo de los sectores populares, construir viviendas más rápido, de mejor calidad y más baratas. No un poquito más baratas, a un 30% de lo que construían los otros. Y así armó barrios Milagro Sala. Pero además de armar esos barrios, con esas viviendas, armó barrios, armó comunidades. ¿Por qué? Porque no solo eran las viviendas, sino era también pensar en armar polideportivos, pensar en armar piletas de natación, a la cual nunca, en el caso de Milagro Sala, había accedido, a las cuales nunca, en el caso de miles y miles de jujeñas y jujeños, habían accedido. Una pileta de natación, algo que para nosotros es tan accesible, ¿no? Que parece tan simple. Bueno, en Jujuy no era tan simple hasta que llegó Milagro Sala. Y planteó armar barrios y armar comunidad con las casas, con los polideportivos, con las piletas y con las escuelas. Y entonces construyó escuelas en esos barrios. Escuelas que, como les hemos mostrado en algunas oportunidades, cuando fuimos a Jujuy, las filmamos, las mostramos, las exhibimos, con una calidad no solo sin nada que envidiarle a las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, sino que en algunos aspectos mejores que las de la ciudad de Buenos Aires. Y Milagro Sala, además de armar organización, construir barrios, viviendas, polideportivos, piletas, escuelas, también decía, bueno, estas comunidades tienen que producir, producen, y entonces vamos a armar los galpones y armar los lugares donde se produce, las fábricas. Y así armó, eso armaron. Bueno, por supuesto que eso trajo legitimidad y representación política, pero fundamentalmente social de Milagro Sala. Eso era inadmisible para la oligarquía jujeña. Y cuando pudieron doblarle el brazo al kirchnerismo y pudieron de ese modo entronizar a Gerardo Morales en la provincia de Jujuy, se desató la furia, se desató el odio, se desató la persecución. Una furia, un odio y una persecución que tenían que ser tomadas como banco de prueba de lo que el macrismo quería hacer en la República Argentina. Y lo que buscaban con esa furia, ese odio y esa persecución sobre Milagro Sala era el disciplinamiento social, el amedrentamiento, el meter miedo en las organizaciones sociales.
Entonces Milagro Sala fue víctima de esa furia, de ese odio, de esa persecución. Y entonces Gerardo Morales no escatimó recurso alguno y antes de asumir, o a los pocos días de asumir, lo que hizo fue aprobar una reforma de la Corte Suprema, una ampliación de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy. ¿Y cómo hizo eso? Con los votos que tenía de algunos representantes suyos en la Cámara Legislativa de la provincia, que votaron esa reforma, esa ampliación, una noche y a la mañana siguiente asumieron como jueces. Independientes, por supuesto, ¿no? Jueces independientes, jueces institucionalistas, jueces republicanos. A la noche se votaron y a la mañana juraron. Eso hizo Gerardo Morales. Y no se detuvo. Y no se detuvo. Y claro, uno puede, como dice aquel escrito, ¿no? Se puede engañar a algunos todo el tiempo, ¿no? Pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Quizás en términos temporales se demora más, se demora menos, pero en algún momento aparecen las situaciones y aparecen las reacciones populares, y eso sucedió en Jujuy. A partir de la movilización de las docentes y los docentes que se encontraron con tener los sueldos más bajos del país, en Jujuy, 38.000 pesos, los docentes. En una provincia gobernada por alguien del PRO que dice que lo más importante es la educación, le pagaba 38.000 pesos. Salieron a las calles, pero además, en medio de ese reclamo, apareció otra ofensiva bestial de Gerardo Morales para terminar de legitimar ese poder omnímodo, ese poder total del emperador, como algunos le llaman. Planteó una reforma constitucional en complicidad con algunos miembros de otros partidos, fundamentalmente del Partido Justicialista. Y planteó una reforma constitucional restrictiva de los derechos, garantista para los sectores del privilegio, para los intereses de los sectores del privilegio, y profundamente antidemocrática, cuando planteó, originalmente fue una propuesta de Morales. Eliminar las elecciones de medio término. Se vota una vez cada 4 años y el que gana se lleva la mayoría. Tiene automáticamente la mayoría del Congreso. 4 años, no me molesten más. Esa reacción del pueblo jujeño, de las trabajadoras, de los trabajadores, de los pueblos, de las comunidades originarias del Jujuy, desató la represión bestial que estuvimos viendo durante los últimos días. Represión bestial e ilegal. Ilegal la represión en general e ilegal la represión en particular cuando vimos el proceder de efectivos sin identificación, en vehículos sin identificación, en vehículos privados, de empresas, contratistas del Estado, persiguiendo, deteniendo gente, trasladándolas. Cuando patearon las puertas de domicilios particulares sin órdenes judiciales para proceder con allanamientos no autorizados por la justicia. Cosas increíbles, inadmisibles. Y por supuesto, la gota necesaria para que el cóctel fuese maravilloso tenía que tener el nombre de Milagro Sala. Ese era el nombre que faltaba para terminar con la puesta en escena. Y entonces, ¿qué hicieron? Montaron un operativo ilegal también, originalmente en la casa de Milagro Sala. Hubo una gran reacción, luego le dieron otra vuelta de rosca y días atrás, esta semana, de la noche a la mañana la llevaron a hacer un control médico. Milagro Sala está detenida en su domicilio, tiene prisión domiciliaria, tiene graves problemas de salud, y un fiscal dijo, hagámosle el control médico porque quiero que la lleven ya mismo a Alto Comedero, que vuelva a la cárcel. Claro, porque Gerardo Morales está de campaña. Entonces, Milagro Sala le cae bárbaro para los sectores medios. Dice, mirá la negra esa, lo que hizo, la delincuenta que se llevaba la plata. Bueno, ahí estaba entonces, en ese operativo. Fueron los médicos, fueron los abogados, lograron frenar, presentaron un habeas corpus, no pasó. Bueno, ayer finalmente fueron a la casa de Milagro Sala, ingresaron, revolvieron todo, secuestraron teléfonos, hicieron lo que quisieron, ingresaron al dormitorio
donde está Raúl Noro, el compañero de Milagro Sala, que se está muriendo, está en los días terminales con un cáncer tremendo, el querido, el entrañable Raúl Noro. Bueno, veamos el informe de la televisión pública de la bestialidad de Jujuy. Nos vamos a la provincia de Jujuy, allanamiento en la casa de Milagro Sala. Y estas son las primeras imágenes que Correcto. están llegando desde la provincia de Jujuy. Hablamos de un procedimiento que ordenó el juez Fernández con intervención del fiscal Funes en esta orden de allanamiento que se lleva adelante en el domicilio, en la casa de Milagro Sala, donde cumple arresto domiciliario. Se busca o se secuestra dinero y computadoras o móviles o teléfonos móviles. Bueno, lo cierto es que esto tiene que ver, recordemos, con la situación que se planteó en esa provincia, las protestas vinculadas con el rechazo a la reforma judicial, también los reclamos de los docentes y otros sectores, y claro, la situación del gobernador de la provincia de Jujuy. Hablamos de Gerardo Morales, que mientras esto sucede en la provincia de Jujuy, se encarga Morales de la campaña, es precandidato a vicepresidente de la mano de Horacio Rodríguez Larreta. Lo cierto es que las imágenes son fuertes, vemos el procedimiento que se realiza entonces en este momento en la casa de Milagro Sala, que además hay que decir, está detenida desde el año 2016, a pocos meses de que asumiera Gerardo Morales, a pocos días de que asumiera Gerardo Morales la gobernación en la provincia de Jujuy. La justicia avanzó con la causa judicial contra Milagro Sala, que reiteramos, desde 2016 está detenida, ahora cumpliendo arresto domiciliario. Es increíble, es tan doloroso ver esto, es tan doloroso. Se dará, primero la primera pregunta, ¿cuánta gente verá esto en nuestro país? ¿Cuántos se enterarán de esto? Fuera del círculo de gente más informada, con más acceso a la información, más vinculada a la política, a los movimientos sociales, el común de la sociedad. ¿A cuánta gente le llega eso? ¿Alguien de los que consumen los medios monopólicos, hegemónicos, no monopólicos, hegemónicos, alguien se entera de esto? ¿O solo ven el titular y el zócalo que diga Milagro Sala habría financiado las protestas en Jujuy? Pues eso es lo que pasa. Después dicen, habría, es un potencial. No sé si existió tal zócalo, no lo he visto, pero estoy seguro que eso es lo que están comentando. Entonces esto no se conoce y hay una complicidad de los comunicadores, de los medios, que, claro, le dan protección, le dan blindaje a este proceder profundamente nauseabundo, antidemocrático, de ensañamiento con una persona. Pero es ensañamiento con una persona para ejemplificar, para meter miedo en los demás dirigentes políticos y sociales. Milagro dijo, el sueño de Morales es volverme a llevar a la cárcel y hacer sentir que todo lo que sucede en la provincia lo organizo yo. Están los maestros, los pueblos originarios, los mineros, los vecinos comunes y varios sectores. Sin embargo, quiere hacer responsable a Milagro Sala. Todo en el marco de la campaña, por supuesto. Una de las abogadas de Milagro, Elizabeth Gómez Alcorta, señaló que no pudieron leer el escrito con la orden del juez. Aparentemente, dice, ese procedimiento se llevó porque habría algún testigo o algún imputado de identidad reservada que habría mencionado que Milagro tiene alguna vinculación con esas protestas que el pueblo jujeño viene llevando adelante. Ese allanamiento es para secuestrar dinero, celulares, computadoras, y al equipo de abogados y abogadas de Milagro nos parece un hecho más del terrible hostigamiento y la persecución a 7 años y medio de su detención como marco de la campaña electoral. O sea, habría habido una declaración, un testigo que dijo que Milagro tiene... ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que Milagro pudo haber organizado semejante reacción popular?
desde su casa, presa, controlada. ¿Cómo? ¿Cómo habría hecho eso? ¿Cómo sostener que Milagro siga presa si tiene la capacidad para organizar semejante protesta? ¿Qué tardó 7 años y medio en organizar esa protesta, Milagro?